¿Qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Carla Moore de hematología. Vamos a hablar un poco sobre esta especialidad. Realmente las preguntas, tanto en el residentado como en el ENAM, como para el internado, son pocas. Sin embargo, nosotros tenemos que optimizar justamente esto, el hecho de que sean pocas, contestarlas bien, las pocas que nos vengan y así marcar la diferencia, ¿no? Veamos un poco, entonces, en lo que es el tejido sanguíneo y hematopoyético. Vamos a hacer un poco de fisiología, vamos a ver un poco de anatomía, un poco de embriología para nosotros poder ver estos temas de manera mucho más profunda. Tenemos un poco de la histología. ¿En qué consiste? La sangre que circula en nuestro cuerpo desde muy edades muy tempranas de la vida, incluso desde la etapa embrionaria, vamos a verla dividida en dos grandes grupos, ¿no? Lo que son lo que es la serie celular, la parte celular y lo que es plasma. Todo lo que es la parte celular, que está compuesto por los glóbulos blancos, los leucocitos, las plaquetas o los eritrocitos, y los eritrocitos van a ser producidos ya en la edad adulta en la médula ósea. Pero vamos a ver nosotros en la embriología que van a ir pasando por diferentes etapas de acuerdo a la edad en la que nos encontremos. Y el plasma, en donde nosotros vamos a encontrar el factor de von Willebrand, vamos a encontrar los factores de la coagulación, tanto procoagulantes como anticoagulantes y parte del sistema fibrinolítico, van a ser la mayoría producidos por él. Un poco de embriología, para poder nosotros ver en la etapa prenatal. Como les había mencionado, la hematopoiesis no se da siempre en los mismos lugares durante toda nuestra etapa. En la etapa prenatal, que vamos a tener dos fases bien diferenciadas, una es la hematopoiesis embrionaria, que se va a dar entre el día 19 y la semana 8. Al inicio va a ser en los islotes sanguíneos del saco vitelino, es decir, si nos preguntan, la hematopoiesis en la etapa embrionaria, ¿dónde se da? No es en la médula ósea, es en el saco vitelino. Y en esta etapa solo va a proveer de eritrocitos y macrófagos, más no vamos a contar con serie blanca, es decir, no vamos a ver leucocitos en esta etapa. Ya cuando pasamos a la etapa fetal, que se va a iniciar de 1 a 2 días después de la hematopoiesis embrionaria, alcanzando un pico máximo en la etapa fetal, más o menos es entre los 6 o 7 meses, la hematopoiesis se va a dar básicamente a nivel de hígado y vaso, que van a ser los principales órganos que van a comandar la hematopoiesis. En esta etapa, por ejemplo, todavía la médula ósea en la médula ósea no se realiza la hematopoiesis, pero sí en el hígado y vaso. Y esto es muy importante porque son los dos órganos durante la etapa fetal que van a comandar la hematopoiesis, y cuando ya nosotros hayamos nacido, al nacimiento, ya prácticamente el 90% de las células se van a formar en la médula ósea. ¿Qué pasa si hubiera algún problema en la médula ósea? El hígado y el vaso van a seguir todavía comandando. Entonces, tengamos en cuenta estas tres etapas muy importantes. Uno, cuando somos embriones se va a dar a nivel del saco vitelino, cuando somos fetos a nivel del hígado y vaso, y ya el nacimiento en la médula ósea. Acá para ver un poco, ¿no? Inicialmente, cómo se va a dar a nivel del saco vitelino, en la etapa embrionaria. Luego, en la etapa fetal, ya se va a dar a nivel del hígado, y ya, ¿no? Cuando ya estemos en la etapa prácticamente ya para el nacimiento, se va a dar en todo lo que son la médula ósea, ¿no? De la mayoría de los huesos largos. Tengamos en cuenta, ¿no?, que el órgano hematopoyético principal, cuando nosotros nacemos, la hematopoiesis se da en casi todos los huesos. Sin embargo, tiene predilección a medida que nosotros vamos creciendo por la zona axial. Como vemos, ¿no? Siempre va a ser a nivel axial. Pues en las espinas ilíacas, ¿no?, en las crestas de las espinas ilíacas, en donde nosotros tomamos la muestra, o a nivel de esternón cuando ya tenemos una edad adulta. Por ejemplo, en los ancianos siempre les tomamos a nivel de esternón. A los niños les podemos tomar de espina ilíaca, ¿no?, de la cresta ilíaca, pero tengan en cuenta que cuando son muy pequeñitos podemos tomarles incluso de tibia. Realmente casi todo es hematopoyético cuando son muy pequeñitos. Nosotros en los más pequeños, yo que trabajo con niños, pues a veces les tomamos de tibia. Ya en los adultos les tomamos de las crestas o del esternón. Entonces vemos aquí el desarrollo de la hematopoiesis. Recordemos, inicialmente es en el saco vitelino, ¿no?
¿no? Los primeros meses hasta más o menos la semana 8, ¿no? A partir del día 19 hasta la semana 8. De ahí el hígado empieza a comandar teniendo un pico máximo entre la quinta y sexta semana, al igual que el vaso. Van a comandar la hematopoiesis fetal, y ya para el nacimiento la médula ósea, de lo que había venido adquiriendo importancia, la médula ósea al nacimiento va a comandar la hematopoiesis. Y como les había venido diciendo, a lo largo de la vida, nosotros los más pequeñitos, por ejemplo, la hematopoiesis se puede dar en cualquier huesito, en la tibia, en el fémur, pero a medida que vamos creciendo va cambiando de lugar, ¿no? Ya en los adultos los podemos hacer en las vértebras y en el esternón. Generalmente a los pacientes mayores, así, adultos mayores, les hacemos en el esternón. Vemos acá cómo es la hematopoiesis, ¿no? Una vez que nosotros tenemos sangre en la médula ósea, inicia, ¿no? Tenemos acá a la stem cell, a la célula pluripotencial. ¿Por qué le llamamos pluripotencial? Porque da origen a todas las células, ¿no? Estas son las famosas células stem cell o las células madre. Estas células madres se van a dividir en dos troncos importantes, los dos troncos multipotenciales. Es decir, son dos familias importantes que nos van a dar a la mayoría de las células. Tenemos aquí este primer tronco importante que nos va a dar, pues, origen, ¿no? A la familia 1, a la familia que nos va a dar como serie a las plaquetas y a los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, esa es otra, la progenitora multipotencial, que nos va a dar origen a un tronco común de la serie megacariocítica y de la serie eritrocítica. Y acá nos va a dar otro tronco para la serie mieloide, ¿no? El otro tronco, el otro progenitor multipotencial, son lo que nos va a dar origen a lo que es la serie linfoide, los linfocitos. Entonces tengamos en cuenta que son dos troncos, dos progenitores multipotenciales importantes. Uno que nos va a dar origen a lo que son plaquetas, eritrocitos y leucocitos, que es la serie mieloide, y otro tronco que nos va a dar otro progenitor multipotencial que nos va a dar origen a la mayoría de la serie linfoide. Veamos aquí, uno de los troncos importantes es el tronco que nos va a dar a la serie megacariocítica y a la serie eritrocítica. En la serie megacariocítica vamos a tener, ¿no? A los promegacariocitos, a los megacariocitos, y que nos va a dar como estadio final o maduro a las plaquetas. Aquí en la serie eritrocítica, que es mucho más compleja, tenemos a los progenitores, ¿no? A los proeritroblastos, a las familias que nos van a constituir la serie eritroide inmadura, ¿no? Tenemos a los proeritroblastos, tenemos a los ortocromáticos, que son las últimas células que van a tener núcleo. Recordemos que los glóbulos rojos no tienen núcleo, entonces, pero en algún momento de su vida, cuando eran mucho más inmaduros, lo han tenido. Entonces, la última célula que tiene glóbulo rojo, ¿no? Es el ortocromático. Y ahí los reticulocitos pierden el núcleo, también son elementos jóvenes, y luego vamos a tener a los eritrocitos. Y tenemos a la serie mieloide, que nos va a dar origen, pues, a toda la serie mieloide, nos va a dar origen a los neutrófilos, nos va a dar origen a los eosinófilos, a los basófilos, a los monocitos, a los macrófagos, a las células dendríticas, ¿no? Mediante diferentes vías de maduración. Ahora tenemos a los progenitores linfoides, que nos van a dar origen a los linfocitos B, T, NK, ¿no? Que van a ser parte de otra familia. Continuamos. Entonces tenemos a los eritrocitos. Ese es un poco de embriología, fisiología, vamos a ver un poco de anatomía. Los eritrocitos, como les venía diciendo, no parte de la serie, es que viene del tronco común junto con las plaquetas, son de la misma familia. Son células muy redondeadas, color rosa brillante, como vamos a ver aquí, ¿no? Con un diámetro de 6.5, 8.5 micras, recordemos es medio hundido por el medio, tiene su forma bicóncava. Justamente esta forma bicóncava hace que tenga mayor superficie con respecto al volumen. Es decir, el hecho de que el eritrocito no sea redondo, sino que sea medio bicóncavo, hace que tenga mayor superficie y que esto maximiza, ¿no? El intercambio de oxígeno. Siempre van a ser mucho más oscuros por la periferia y más pálidos en el centro. Recordemos que esas células carecen de núcleo, entonces, y tampoco tienen organelas. Esto es muy importante, porque básicamente se van a dedicar a este intercambio de oxígeno.
Este es el eritrocito, tenemos una membrana muy compleja del eritrocito, ¿no? Vamos a ver que tiene acá varios microtúbulos, varias proteínas de anclaje que hacen justamente que estas células, ¿no? Tanto la espectrina, la anquirina, algunas glicoforinas, hace que la membrana del eritrocito pues sea muy deformable, ¿no? Y esto es muy importante justamente para este gran intercambio, para maximizar el intercambio de oxígeno. Imaginémonos que no tengan todas estas proteínas, pues el eritrocito tendría una membrana mucho más rígida y no le permitiría pues cumplir esta función, ¿no? De transportar e intercambiar el oxígeno. Otra cosa que ya habíamos comentado, ellos no tienen núcleo, no tienen organelas, es decir, no tienen mitocondrias, no tienen ribosomas, el metabolismo es anaeróbico, básicamente, y la generación del ATP, como lo hacen por vía del hexosa monofosfato. Justamente el hecho de que sea deformable hace que esta membrana sea deformable es porque contiene estas proteínas de anclaje como la anquirina y la espectrina que hace pues que pueda deformarse nuestra membrana tanto a los diferentes cambios tanto de oxígeno como a los diferentes cambios de osmolaridad que hay afuera, ¿no? Recordemos más la serie eritrocítica, como les había mencionado, viene, ¿no? De la stem cell, que se divide en dos troncos, uno que nos da la serie linfoide y otro que nos da toda la serie, el tronco que nos va a dar a la serie mieloide, a la serie eritroide y a la serie de las plaquetas. Recordemos los jóvenes, los más jóvenes, las células mucho más jovencitas de esta serie son los eritroblastos, ¿no? Los eritroblastos, pues ya desde mucho antes van a tener receptores de la eritropoyetina. Recordemos que la eritropoyetina es estimulante, ¿no? De la serie roja y es dependiente del oxígeno. Vemos que cuando son más jóvenes tienen pocos receptores de eritropoyetina y a la vez tienen poca sensibilidad a estos receptores. A medida que va madurando, va a haber más receptores de eritropoyetina y que van a justamente ser mucho más sensibles. Entonces el eritrocito al final, ¿no? Ya viene siendo sensible, ya las células, ¿no? Progenitoras, el eritroblasto, ya es sensible a la eritropoyetina desde mucho antes, ¿no? De que sea eritrocito. ¿Cómo se destruyen? Ya vimos cómo nacen los glóbulos rojos, ¿no? Cómo maduran. Ahora, ¿cómo se destruye? El tiempo de vida medio aproximado es de 100 a 120 días. Esto es importante. ¿Por qué? Porque más o menos cuánto nos va a durar un eritrocito, unos 3 a 4 meses. Esto es importante cuando nosotros donamos sangre. Por ejemplo, los paquetes globulares, el tiempo de vida media que debe tener un paquete globular es más o menos de 100 a 120 días. No debe ser más antiguo que ese. Entonces es importante en la parte clínica, por ejemplo, darnos cuenta cuándo fue recolectado y más o menos cuándo va a ser su fecha de vencimiento. Se dice, por ejemplo, que los pacientes que van a ser sometidos a cirugías cardiovasculares, ¿no? A cirugía cardiovascular o los neonatos, lo mejor es que reciban sangre recién colectada, ¿no? Y que sea sangre, de alguna manera decir sangre fresca, es decir, que no sean eritrocitos viejos, sino que sean eritrocitos jóvenes. El eritrocito es capaz de sintetizar nuevas enzimas siempre cuando es joven. Sin embargo, cuando ya empieza a ser mucho más maduro, empieza el proceso del envejecimiento de esta célula, empieza a reducirse la eficiencia en el mecanismo del bombeo de iones, las membranas se vuelven un poco más rígida, es mucho menos deformable, no pasa por la circulación esplénica como debe de ser, entonces empieza a reconocer pues el sistema como si fueran extraños y empieza la fagocitosis, ¿no? Veamos un poco de la serie blanca, los leucocitos. Los leucocitos, como ya habíamos venido diciendo, es también parte, viene de la serie mieloide, ¿no? Nosotros siempre vamos a tener varios tipos de células que son glóbulos blancos, pero que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, dentro de la distribución de los leucocitos vamos a ver a los neutrófilos, que son los que son las células mieloides ya maduras, los segmentados, ¿no? Que la tenemos aproximadamente entre el 40 al 75% de la cantidad de leucocitos, ese es el porcentaje.
¿Por qué? Porque a medida que también de la edad va a haber cambios, ¿no? Los niños pequeños tienen mayor cantidad de leucocitos. Cuando uno nace tiene alrededor de 30.000 a 40.000 leucocitos y es normal la leucocitosis fisiológica, ¿no? Lo que sí tiene que haber es un porcentaje adecuado. Los eosinófilos, aproximadamente el 5%, que lo podemos ver elevado, por ejemplo, en pacientes que tienen algún tipo de alergia, en pacientes con algún tipo de parasitosis o en pacientes con algún tipo de enfermedad inmunológica, ¿no? Como la hipereosinofilia, las enfermedades granulomatosas, también puede haber aumento de eosinófilos. Los basófilos que hay en pequeña cantidad de 0.5%, si esto lo hemos aumentado en más de este porcentaje, podemos asociarlo a leucemias mieloides crónicas, ¿no? Procesos mieloproliferativos crónicos. Los linfocitos que pertenecen a la otra serie, ¿no? Recuerdan que viene de otro tronco, aproximadamente entre el 20 al 50%, mucho más elevado está en niños pequeños. Cuando hay infecciones virales también nos aumenta el número de linfocitos y nos disminuye en enfermedades de tipo inmunológica o en enfermedades o en pacientes que estén recibiendo algún tipo de inmunosupresor, por ejemplo en los pacientes reumatológicos o en los pacientes que reciben algún tipo también de quimioterapia puede haber linfopenia. Monocitos entre 1 al 5% en enfermedades crónicas, ¿no? En enfermedades también granulomatosas, tenemos muchos pacientes con tuberculosis o, por ejemplo, en Europa la sarcoidosis que pueden tener monocitosis. Estas células, tanto los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, incluso monocitos, tienen gránulos dentro. Todas van a tener gránulos. Y todas estas, tanto los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, pertenecen a un grupo que son los granulocitos, ¿no? Que tiene su origen primario en la médula ósea. O sea, son como hermanitos. Vemos aquí a los leucocitos, por ejemplo. Este es ya uno maduro. Que lo más importante es vamos a ver sus gránulos, ¿no? Porque esta justamente la función de los leucocitos son las funciones de defensa. Entonces, son los primeros en actuar cuando hay una anoxia en nuestro cuerpo. Entonces, estos son los primeros en actuar cuando algo entra a nuestro cuerpo, pues tienen que empezar a liberar todas sus enzimas, sus lisocimas. Van a tener lisocimas, hidrolasas, mielosperoxidasas, ¿no? Importantes para la función de la inmunidad primaria o celular. Los gránulos secundarios que ya van a ser específicos ya del tipo de neutrófilos y son útiles como mediadores de tipo inflamatorio. Y los gránulos terciarios ya van a estar implicados en parte de lo que es la fagocitosis. Vemos aquí entonces esta es la médula ósea. Desde ahí vienen nuestros glóbulos blancos, formándose primero como una célula indiferenciada, que es el llamado blasto. Este blasto, como vamos a ver, va a tener un nucleolo, va a tener un núcleo con nucleolos, nada de gránulos, casi no va a tener gránulos, porque estas células realmente no tienen función alguna, son células totalmente primitivas. A medida que esto lo hace realmente en poco tiempo, en cuestión de horas, imagínense cómo es así de sabio nuestro cuerpo, tiene que actuar inmediatamente, en cuestión de horas nada más, que abarca algunos días, empieza a evolucionar, ¿no? Empieza a madurar. Pasa de blasto, de célula totalmente indiferenciada, a promielocito, ya con algunos gránulos, ¿no? Todavía sin función alguna. Pasa a mielocito, el núcleo se va formando como una especie de hendidura, eso significa que está madurando. Van a formarse unos gránulos mucho más especializados. Luego vienen los metamielocitos, ¿no? Con gránulos mucho más especializados, y ya el núcleo se va haciendo mucho más maduro. Acá ya vienen los abastonados, y acá vienen los segmentados, que son las células maduras que ya salen a la sangre periférica. Si nosotros tenemos una infección, por ejemplo, una infección severa, una sepsis, en donde vemos lo que nosotros nos han enseñado siempre, la desviación izquierda es por el aumento de abastonados, es que estas células inmaduras que normalmente están en la médula ósea, pues al haber un proceso inflamatorio intenso van a salir a sangre periférica. Entonces ahí es donde nosotros vamos a encontrar mayor cantidad de células inmaduras o abastonados. Lo que sí no es normal es encontrar estas células, los metamielocitos, los mielocitos, los promielocitos, menos blastos en sangre periférica.
Si ya hay estas cosas en la sangre periférica, estos inmaduros, significa que ya es un problema netamente de médula ósea. Hay que buscar que no sea una leucemia, ¿no? Que es leucemia mieloide crónica o una leucemia aguda. Solo podemos encontrar como máximo los abastonados, que es la desviación izquierda. Las plaquetas tenemos que vienen de la serie megacariocítica, ya habíamos visto, ¿no? Que es el primo hermano de los eritrocitos, ¿no? Tiene un tiempo de vida media de 10 días, el recuento normal es 150.000 a 450.000. La megacariopoliesis, pues, como ya habíamos visto, viene de ¿no? Los progenitores de la médula ósea estimulados también por la eritropoyetina y por la trombopoyetina. La trombopoyetina es producida en el hígado y la eritropoyetina es producida a nivel renal. Entonces, vemos que los dos van a ayudar a la megacariopoliesis. La hemostasis son prácticamente los primeros en actuar durante la hemostasia primaria, es decir, cuando hay una anoxa a nivel del endotelio, ¿quiénes son los primeros en venir? Las plaquetas. Forman un pequeño trombo y encima de eso vienen los factores de coagulación. Entonces son los primeros en actuar. Para los procedimientos, ¿qué nos piden? ¿Cuánto es el nivel de plaquetas idóneo? El nivel de plaquetas idóneo, dependiendo del procedimiento que vayamos a realizar, vamos entre 50.000 a 100.000. 50.000 necesitamos para hacer biopsias, para hacer endoscopías, para hacer colonoscopías, para hacer cistoscopías o biopsia de piel. Necesitamos como mínimo 50.000 plaquetas. No se puede hacer con menos porque es el nivel que se necesita para tener una buena hemostasia. Para procedimientos neuroquirúrgicos y procedimientos oftalmológicos, por ser unas zonas muy vascularizadas, se necesita alrededor de 100.000 plaquetas. Y el soporte transfusional de manera profiláctica siempre cuando hay menos de 10.000 plaquetas con el alto riesgo de sangrado se tiene que transfundir plaquetas o menos de 20.000 si el paciente tiene fiebre o algún problema séptico. Otra cosa importante es el tiempo de vida media de las plaquetas, como les dije, es de 10 días. Entonces alguien pregunta, ¿puedo yo donar plaquetas cada 10 días? Si vive cada 10 días, pues efectivamente sí se puede donar plaquetas cada 10 días. Este proceso se realiza, es la plaquetaféresis, es decir, solo donar plaquetas. ¿Por qué? Porque cuando hemos querido ir a donar sangre, por ejemplo, siempre nos dicen que tiene que pasar 3 meses o 4 meses, incluso hasta 6 meses para poder donar sangre. Es porque el tiempo de vida media de los eritrocitos son más o menos de 4 meses, entonces no podemos donar. Pero las plaquetas sí, pero solo plaquetas. Con el promedio de la plaquetaféresis, nosotros podemos donar 3 veces en el mes, podemos donar plaquetas. Solo plaquetas, no glóbulos, no sangre, no paquete globular.